Abordamos con él la crisis de Haití a partir de la perspectiva política y social que vive en la nación hermana. Para eso nos acompaña el periodista, el jurista y el exdirector de la Administración Penitenciaria Haitiana, el señor Clifford Hans Larousse. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias por invitarme, señora. Bueno, lo primero que quisiéramos que comparta con nuestra audiencia es cuál es la actualidad, la realidad al día de hoy que vive Haití. En realidad, la situación de Haití todos los días parecen los mismos. Escasez de gasolinas, no porque no hay gasolina en Haití, es porque no hay posibilidad de transportar la gasolina hacia los puntos de distribución por la situación de delincuencia que hay en casi todos lados alrededor de Puerto Príncipe. Y con eso, como usted puede saber, cuando hay problemas de gasolina, automáticamente hay escasez de comida, los precios van aumentando y con eso, ya que tenemos una situación de muy precariedad en Haití, con no solamente la delincuencia, la situación económica y lo que hace unos meses que pasó con el terremoto, allá es como un cóctel de situaciones que ahora nosotros vivimos aquí en Haití. Y lo más importante, a pesar de todo eso, tenemos también que lidiar con lo puedo llamar una pandemia, una epidemia de secuestro en Haití. No es una situación fácil, no. Precisamente en esa dirección iba mi siguiente pregunta. ¿Se puede visualizar alguna salida? ¿Se ve alguna solución a corto o mediano plazo de esta situación en Haití? Es difícil decir que Haití va a poder salir de esa situación a corto plazo. Porque en realidad lo que estamos viviendo ahora no es algo que nos viene encima rápidamente. Es el fruto de problemas, de años de problemas políticos, años de problemas económicos y sobre todo inestabilidad política. Porque ya podemos decir que estamos viviendo una situación hoy que es el fruto de más que 15 años de inestabilidad política. Salir en esa situación necesita, primero, resolver el problema político. Por ejemplo, hasta ahora no tenemos un gobierno electo. Así es. Tenemos un gobierno de facto, que sea el primer ministro, que sea el canciller. Estamos viviendo en un país donde tenemos un gobierno que no es legítimo, primero. Hay que salir en eso. Y para llegar hay que, primero, organizar las elecciones. ¿Y cómo nos vamos a poder organizar elecciones en un país donde no hay seguridad? ¿Cómo los candidatos van a poder ir en las zonas aledañas de Puerto Príncipe para encontrar a sus seguidores? Es algo difícil. La otra situación es que para poder resolver este problema, hay también que resolver el problema de pobreza en Haití. No todas las situaciones de inseguridad en Haití vienen de la pobreza, no.
pero la pobreza es parte también de lo que estamos viviendo aquí en Haití. Hay que pensar en eso. Cuando analicemos lo que está pasando aquí en Haití, no podemos decir que va a ser posible tener una solución a esa situación a corto plazo, tampoco a mediano plazo. Los problemas que estamos viviendo necesitan decisiones a largo plazo. Y mientras tanto, tenemos que lidiar con la inseguridad. Las autoridades haitianas tienen que enfrentar los delincuentes que lo que nada más que hacen es poner de luto la familia haitiana, poner de luto los más pobres del país. Imagínense que alguien que trabaja en Puerto Príncipe no puede cruzar Matissan para ir a su trabajo. Entonces, automáticamente esa persona pierde su trabajo. Y su trabajo fue su supervivencia. Es algo realmente complicado aquí. Escuchaba, o más bien leía esta mañana que la situación actual de Haití se habla de que hay bandas que dominan sectores de algunas zonas muy importantes del país. Pero esta mañana leía que se mencionaba que más bien no se trata de bandas, sino de grupos paramilitares fuertemente armados, con dominio de las armas, y que algunos de estos grupos pedían una revolución. ¿Es así? Primero, son grupos paramilitares. Se puede decir que hay militares que han desertado para irse a estos grupos. ¿Y cuál es la revolución que se persigue? Primero, no hay paramilitares en Haití. Por cierto, hay uno de los jefes de los grupos que fue un miembro de la policía, que se llama, su apodo es Barbecue. Pero todos sus seguidores son pandilleros, son delincuentes. Entonces, no es un problema de paramilitares aquí en Haití. Es un problema con delincuentes con armas. Es el problema. Y lo peor en eso es que es una realidad. Haití no fabrica armas. No. Las armas vienen de Estados Unidos particularmente. Y las armas que alimentan la situación aquí en Haití, los pandilleros no lo pueden comprar. Hay en algún lugar un conjunto de situaciones que nos pone en esa situación. Los bandidos, los delincuentes, los pandilleros que impiden que Haití sea estable son gente normalmente. Si la policía haitiana tiene las armas adecuadas, las municiones necesarias y sobre todo el consenso político, la voluntad política, es algo que la policía haitiana puede resolver, no fácilmente, por supuesto, pero la policía haitiana puede resolver eso. Pero el problema es que dentro de la misma policía hay
delincuentes que están trabajando con esos mismos pandilleros. Es algo bastante complicado, pero podemos decir que no es algo que Haití no puede resolver. Pero para resolver eso, Haití no puede hacerlo solo. Haití necesita la ayuda de sus, entre comillas, amigos internacionales, que sea Estados Unidos, Canadá, etcétera, y República Dominicana. ¿Qué cosas? Sí, disculpe. A su juicio, ¿cuáles serían esas cosas que aportarían, que ayudarían a estabilizar la situación de Haití, ya sea que se haga desde adentro, con la ayuda de internacional? ¿Qué cosas usted entiende que son prioritarias para su país? La prioridad ahora es tomar todas las medidas para que las armas queden en Estados Unidos, que con facilidad los bandidos no pueden conseguir armas afuera de Estados Unidos y algunos países del Caribe. Porque usted sabe que cuando hablamos de delincuentes hay una solidaridad entre delincuentes. Tal vez hay delincuentes dominicanos que tienen contacto con los delincuentes de Haití, que tal vez pueden suministrar armas por drogas, porque usted sabe que en Haití es como una estación para los delincuentes que trafican drogas en Centroamérica, y eso permite que esas drogas a veces cruzan la frontera. Puede tener tal vez intercambio de drogas para armas entre República Dominicana y Haití. Ya sabemos, hay este intercambio con Jamaica. Primero, escoltar esa posibilidad que los delincuentes pueden comprar armas, primero. Segundo, los países amigos de Haití deben aceptar sus fracasos, porque la situación de Haití hoy es el fracaso de la comunidad internacional. No es posible que la ONU estaba y hasta ahora está en el país. Y eso lo estamos viviendo. Y tenemos informaciones. El G9, que es una federación de bandidos, tienen, por ejemplo, la certificación del Estado, del Ministerio de Trabajo, y dicen que fue miembros de la comunidad internacional que han pedido al gobierno haitiano de dar la posibilidad a esos bandidos de hacer una federación. La comunidad internacional tiene bastante responsabilidad en lo que Haití está viviendo ahora. Las autoridades de los países amigos de Haití deben aceptar que sus políticas en Haití han fracasado. Es el momento ahora de evaluar la situación y tomar las mejores decisiones.